Antes de presentar a los tres compañeros que estamos acá, voy a leer un pequeño texto que me lo enseñó un amigo que acaba de llegar y dice así: una obra literaria no tiene años, porque el tiempo la deja pasar para que mire el alba en cada palabra que susurra. Creo que le cae muy bien a este libro, al sueño que es el tiempo. Bueno, decidimos que yo presentara a los tres de una vez, ¿no? Sobre todo porque hay un solo micrófono, entonces el micrófono está para allá, para acá. Mariela Ruiz Tagle, que va a ser la persona que hable en primer lugar. Licenciada en Antropología, diplomada en Filosofía, posgrado en Ciencias Sociales, escribe poesía, cuento y narrativa. Es una persona muy amplia. Sus obras son, entre muchas, Madre Espina de Campos Absolutos, Blue Moon, primero poesía, después novela, Nada es personal en la extrema tarde de Rubíes, que es poesía, Un siglo, un día, La vida en breve, microcuentos, poemas en Blue Mayor y otros. Voy a resumir, porque todos conocen a los tres personajes que están acá en la mesa. Entonces, ella tiene tanta trayectoria que termina con Hija Única, que son microcuentos de nuevo, y Madre Espina de Campos Absolutos. Mariela va a ser la primera presentadora. Después está Isabel Gómez a mi lado, que su primer poemario es Un crudo paseo por la sonrisa. Y en 1994 publica Versos de escaleras, y 3 años después, el 97, llega a su consolidación con el premio Pablo Neruda. Desde entonces ha seguido produciendo con su acostumbrada calidad expresiva. Por estos días se desempeña como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Ha publicado Pubisterio, Perfil de Muros, Boca Pálida, y ahí le quería preguntar en la pronunciación, porque en castellano es Dasein, pero en alemán debe ser Dasein, una cosa así. Bueno, pues no importa. Enemiga de mí y Me llaman Niebla es su último libro de poemas de este año. Luego, corto, viene Gregorio. Es un escritor y periodista chileno cuya producción literaria alcanza una veintena de publicaciones en los géneros de cuentos, microcuentos, ensayo y poesía, siendo predominante en su obra durante los últimos años el género de la microficción, donde destacan sus libros Dios necesita un psiquiatra, El abuelo que comía mariposas, La muerte en mi conciencia, Angelcock Selectos, que son 300 microcuentos, Reptilia. No obstante, ha publicado en poesía versos para escribir en los muros de la ciudad, Arquitectura sencilla, Creaciones, Tiempo en la magia y el mito, y Sueño que el tiempo. Este libro, cuya portada es hermosísima. Ella. Y Sueño que el tiempo, que es el libro que presentamos esta tarde en su segunda edición. Título del que nos hablará el autor para dilucidar el mismo título, porque a mí me queda Sueño que el tiempo con un misterio. Bienvenido y gracias a ustedes por estar acá esta tarde. Ahora comparto, no sé cómo, el micrófono.
Mira. Hay que decirle al... Bueno, vamos a dejar entonces a Mariela Ríos Ruiz Tagle y agradecerle que tenga la gentileza de estar hoy día con nosotros. Mariela. Muchas gracias, Gregorio. Primero que todo, quiero agradecer la invitación y las elogiosas palabras que me han indicado, que son absolutamente inmerecidas, pero agradezco. Ahora voy a presentar esta joyita con Marilyn Monroe, a la cual admiro mucho, que es una mujer que, aparte de ser encantadora y bella, que leía mucho. No sé si ustedes saben que Marilyn Monroe tenía una biblioteca de muchos libros, no sé cuántos, pero muchos. Y también ella fue pareja del dramaturgo, se me olvidó el nombre, Arthur Miller, claro. Ya. Entonces tenía una relación también Marilyn. Yo me dedicaba también a leer de ella, de su vida, de su biografía. Bueno, en mi presentación yo quiero primero que todo leer un epígrafe de Gregorio, que es un poco una síntesis de toda su obra, a mi juicio. La iluminación es una cualidad de los dioses y de los vagabundos. Estamos frente a un sueño iluminado que comenzó hace 27 años y que sigue vigente con más fuerza aún. Un libro que es parte de un sueño iluminado. Un sueño, una ilusión que es parte del presente en este efímero tiempo que fuma lentamente día a día. La vida es un sueño, diría Calderón de la Barca, que todos sabemos. Y esos sueños que son sueños son arterias de vida, simbolismos del imaginario reflejados en el lenguaje poético, retratado en estos versos que son rítmicos, musicales, en modo bolero, rock o concierto musical. Quiero leer un fragmento del poema imaginario de un amor. El piano transfiere sus sonidos en la noche a las estrellas, y las estrellas desencadenan una lluvia de mitos. Es música que penetra entre las rocas y el agua, y todo se desvanece y vuelve a aparecer. Cuando la verdad no existe y las formas son imágenes iluminadas, por una razón en desvarío, el sueño se proyecta en el cielo y se pierde el sentido de la vida, es volverlo a encontrar. El sentido de la vida es volverlo a encontrar, un poco el eterno retorno de Nietzsche, pero en un lenguaje poético mágico. El mundo interno simbólico, el mundo de la conciencia, se revela frente al dolor, la muerte, la ausencia, y frente a un mundo sociocultural, mecanizado y virtual, carente de espíritu. Está dividido el libro en antes del amor, después del tiempo y después de la realidad donde llega el vacío. Y solo nos resta esa ilusión de poder dar sentido a la existencia. Y ese sentido se expresa en el último verso que semeja a un eterno retorno, un eterno volver a empezar mientras estemos vivos. El último me refería al sentido de la vida, volverlo a encontrar, el sentido. El poema notable que yo encontré, bueno, todos son notables, pero que me emocionó y me llegó mucho fue el dedicado a su padre, Requiem. Comillas,
guíanos desde la distancia, porque tú habitas entre los espacios de mi nostalgia y la memoria de un sueño que jamás volverá a pensar, que jamás volverá a despertar. La vida desde el imaginario y la vivencia del dolor, una travesía, un sueño, un recuerdo. La muerte transforma la vida en el sin retorno, en la memoria de un sueño. Un poema magistral, en mi humilde opinión. Me gustaría que aplaudieran este poema si pueden, porque realmente es una obra de arte. Las dos primeras partes de este libro se refieren al amor antes y después, su vida, su cima y su muerte, el ciclo inevitable. Conmueve el poema dedicado a su amada compañera, Carmen, en el poema dedicado a su memoria, cuando escribe, comillas, un esqueleto sinuoso de articulaciones lánguidas. Qué imagen más hermosa. O el personaje vital de una novela de Bukowski. Como la aterriza un poco del esqueleto sinuoso de las articulaciones lánguidas a novela de Bukowski. Esa lucha implícita entre vida y muerte, expresada en las imágenes metafóricas de esqueleto sinuoso y personaje vital. Hay una lucha entre el morir y el vivir. Y finaliza emocionando al lector. Comillas, y escribimos una novela sin mirar el mar, ni la naturaleza agreste. Me regalaste la paz y un tiempo de verdad y de conciencia para vivir en tu regazo eternamente. Maravilloso. El tiempo acontece en el amor y la conciencia se torna eternidad en la memoria. En ningún caso percibo el tiempo descrito en las imágenes simbólicas de sus versos como un tiempo cronológico. Es importante destacar esa diferencia. Su poesía es atemporal. El concepto de tiempo, definido social y científicamente, porque es libre. La poesía nace de la mente del autor. La tercera parte de este inolvidable poemario se denomina La realidad dejó de ser una ilusión, la mente se pierde en el vacío. Y consta de poemas que aterrizan en su estilo siempre mágico en la contingencia social y la virtualidad existente que en vez de acercarnos nos aleja cada vez más los unos de los otros. En su poema Mezcla de síntesis encontramos una asertiva y hermosa alusión al rock, que a mí me gusta mucho. Bueno, se nos mete el rock en la sangre, se nos mete el rock en los huesos, desintegrando cuerpos en circuitos de lluvia. Bellísima y simbólica imagen. Y para finalizar esta síntesis del excelente poemario del eximio escritor Gregorio Ángel Cos, citaré un párrafo de un poema que me encantó y que abarca reflexión social, existencial y filosófica. Se llama Gráfica de la ciudad. Es muy descriptivo de la realidad actual. Es la naturaleza de la ciudad, sugerente, asfixiante, diversa en poluciones y recargada de escaparates vulgares. Es la naturaleza de la ciudad con sus sonidos críticos, inútiles, absurdos y necesarios. Es la naturaleza de la ciudad que nos agrede, nos seduce, nos protege, convirtiendo nuestros deseos en objetos, nuestras sensaciones en vértigo. Es la arquitectura de la ciudad densa, sórdida. Un libro excepcional, cuyo autor comenzó con la poesía
y la interrumpió con la narrativa. Un escritor de tomo y lomo que domina absoluta y genialmente ambos géneros literarios. ¡Bravo! Bueno, voy a dejar entonces a nuestra presidenta, la presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, nuestra querida Isabel Gómez, así que, por favor. Bien, buenas tardes, un gusto de verlos. Agradezco a Gregorio Ángel Cos la posibilidad de participar en la presentación de esta segunda edición de su libro. Hace 27 años creo que lo publicaste por primera vez, sí. 27 años y los poemas tienen absoluta vigencia aún hoy. Además tienen un prólogo maravilloso del Mundo Moure y de el Mundo Herrera y Teresa Calderón. Muy bonito el prólogo de Herrera. Vamos a compartir un texto que escribí cuando leí por primera vez este libro. Sueño que el tiempo, título de este poemario, es un libro donde confluyen diversos estilos o tendencias literarias. En sus páginas encontramos poemas donde se denotan versos creacionistas, a ratos surrealistas y también coloquiales. Este entramado de voces poéticas reproduce estructuras lingüísticas que forman parte de nuestra cotidianidad, las huellas emotivas que van tejiendo cierta nostalgia ante la ausencia de un ser querido o el paso del tiempo como un elemento que se mueve entre lo real e imaginario. La tendencia literaria que observamos con mayor frecuencia en este libro es el creacionismo. Cabe recordar que el creacionismo es una teoría estética que se distancia de la tradición literaria. Bajo estos parámetros, la poesía se constituye como una vanguardia, con independencia absoluta de las tendencias literarias de la época, lo que se ha denominado, comillas, un arte de la palabra superior al contexto, cierre comillas. De esta forma se pretendía sostener una visión teórica de las cosas, con una mirada más política de la poesía, con el firme propósito de ser una fuente inspiradora para transformar el mundo y para crear una vida de belleza para la humanidad. Es así como en este libro una serie de hechos, situaciones y componentes van dando cuenta de expresiones superiores del ser humano. En estas páginas la poesía nos introduce en un viaje interior, donde el lector posee un lugar y un espacio protagónico, desde donde analizar y reflexionar sobre la vida. En Sueño que el tiempo divagan mundos objetivos y subjetivos, donde el verso cambia de dirección constantemente. La invitación es a introducirnos en nuevos escenarios, donde el ser humano se busca a sí mismo a través de paisajes que el autor le ofrece desde la simbología de una realidad fugaz y cambiante. Aquí, el juego de los sentidos y los sinsentidos dialogan constantemente, y las palabras luchan por un afán superior que las perfile desde mundos imaginativos y sensitivos. Angelco nos dice, cito, camino entre espacios sumergidos en la memoria de un concierto. Parece que la sensibilidad quiere volver a nacer. Cierre comilla. Esta sensibilidad que quiere volver a nacer es un sonido en la siempre atenta luz de las palabras. La poesía nos redime ante el caos existencial, salva la memoria del olvido, cambia la dirección de los días, le da movimiento a las metáforas del ensueño y la realidad, construyendo un tejido social desde lo más recóndito de las relaciones humanas. Cito, comillas, la belleza se escapa de la manipulación del hombre y se crea la fuerza, luego disminuye y aparece la nostalgia, vestida de atmósfera. Charles Baudelaire nos decía, comillas, la irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor,
son elementos esenciales y característicos de la belleza. En la poesía subyace la esencia del ser, el ser real y auténtico. El pensamiento y las emociones adquieren vida, le dan materialidad a la existencia. Desde allí se le otorga un cuerpo a las palabras, una forma para erigirse como un elemento infinito e imperecedero que siente, se conmueve, se observa a sí mismo y se oye como una nueva corporeidad, un nuevo sentir, donde la belleza se soñó y se pensó desde los inicios. En su poema La calle, el autor nos dice, comillas, la calle es un disparo imaginado que proyecta la razón de los destinos. Hasta el próximo semáforo, aquí se detiene la memoria a observar cómo transitan los pájaros desde la niebla. Cierre comillas. La poesía es una acción literaria, desde donde la memoria construye su tejido social. La memoria y su bagaje histórico adquieren vida a través de las letras, las que se erigen como cuerpos que nos devuelven a la vida. Es así como en ellas subyacen mundos inesperados, insólitos, donde habitan los sueños, el tiempo, las edades, como testimonios del ser. En su poema Espacios Perdidos, Angélicos señala: aquí nació la vida con su secuela de muerte. La muerte es un tópico que está presente en la literatura universal. No solo se habla de ella en las grandes epopeyas, en las sagas, en los mitos y leyendas, sino también en la literatura. La muerte es el misterio del oculto, la poética desde donde lo inerte adquiere vida y trasciende a través de las palabras. En el poema Arquitectura de Conceptos, el poeta nos dice, comillas, una mirada se desplazó por el espacio, registrando el sombrío sueño de los muertos. Nuevamente el espacio se representa en estos versos como un elemento vital e indisoluble, allí donde los sueños vuelven a articular la memoria de todas las cosas. Es así como el espacio no solo nos habla de la presencia física, también considera la forma en la que el poeta utiliza el espacio en blanco y el ritmo para constituir un efecto poético mediante la musicalidad interna. Espacios perdidos son las resonancias de aquello que estuvo y en el presente son recuerdos que adquieren vida propia, expresiones de un onirismo que se describen e interpretan mediante las simbologías propias de la poética. Es así como memoria e imaginación se unen a través de construcciones semánticas que dan cuenta de la realidad que habitamos y que nos habita. Este poemario es un libro que nos invita a reflexionar sobre el ser y los tiempos de la conciencia, en donde temáticas como el amor, el desamor, el tiempo y la búsqueda de sentidos constituyen formas de lucha en una sociedad que no da espacios para imaginarnos plurales y diversos. Muchas gracias. Bueno, agradecer a estas dos grandes presentadoras, a Mariela Ríos, Tagle, y bueno, naturalmente a Isabel Gómez Muñoz, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. También a mi querido amigo Juan Camilo Lorca, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros este panel, y a mi querido amigo Pancho Carrasco, digamos, que hizo la introducción musical. A todos ellos, muy agradecido por esta nueva experiencia literaria que hoy día estamos presentando aquí en el Círculo de Periodistas. Se adelantó Isabel porque yo quería contar que tenía dos prólogos este libro, y el primero corresponde naturalmente a Edmundo Herrera, expresidente de la Sociedad de Escritores de Chile durante 2 o 3 periodos, pero además miembro del directorio, y uno de mis grandes amigos en la Sociedad de Escritores junto con Fernando Quilodrán. De tal manera que con este libro
yo ingresé por primera vez a la Sociedad de Escritores de Chile como socio, con el patrocinio de Mundo Herrera, y no me acuerdo el segundo patrocinante, pero él fue el patrocinante principal. Y en la primera edición, que la hizo Ediciones Documentas hace 27 años, el presentador oficial en esa oportunidad fue precisamente Mundo Herrera. Luego, y conversando con Álvaro Ricoe respecto, digamos, de la actualización del texto y la incorporación de algunos poemas adicionales, 5 o 6 poemas nuevos, llegamos a la conclusión que era necesario también un prólogo un poco más contemporáneo. Habían pasado 27 años y a pesar de que el prólogo de mi querido amigo Edmundo Herrera permanece plenamente vigente, nos atrevimos a sondear para encontrarnos con una segunda opinión. Y esa segunda opinión fue precisamente la de mi querida amiga y amiga nuestra de los escritores chilenos, Teresa Calderón, que es una de las destacadas poetas, junto con Isabel y otras importantes poetas nacionales, integran lo que se conoce como la generación de los 80. Y entonces así se fue plasmando esta nueva iniciativa, después de 27 años de distancia con el mundo de la poesía. Esto no quiere decir que yo no sea un gran lector de poesía y que conozco la obra poética de un sinnúmero de autores, incluso de la mayoría de los autores chilenos contemporáneos que están en mi biblioteca. Entonces conozco, por ejemplo, aquí está tengo la obra completa de Víctor Hugo Díaz, entre otros poetas. Tengo a mi querido Edmundo Moure, tengo a Salvador Pastore, y bueno, no los puedo nombrar a todos, a mi querido amigo Eduardo Robleo, que está por allá atrás. Entonces, conozco y entiendo bastante de poesía porque en algún momento, siendo editor cultural de la revista Cauce durante 4 años, me desempeñé primero, digamos, como haciendo reseñas de libros y terminé haciendo crítica literaria después de 2 años y medio. Y entonces me llegaba una cantidad de libros, digamos, que provenían, por ejemplo, de Salvatore Coppola, etcétera, novelas de él, que yo comentaba en ese periodo, y tenía algunas de Jaime Ale, unos poemas de Jaime Ale. Comento que Jaime Ale en un momento se enojó conmigo porque hizo una crítica que era un poco rigurosa, y entonces se enojó mucho y estuvo distanciado como 10 años que no me hablaba. Pero son cosas que pasan en esta realidad. Y bueno, muy satisfecho con la producción de este libro. Yo tengo efectivamente, como decía Juan Camilo, una veintena de libros publicados en 40, 45 años de estar relacionados con la literatura. Y dentro de esos 20 libros tengo 4 poemarios. Y el primero lo escribí en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, que fueron mis primeros estudios antes de estudiar periodismo. Y bueno, surgió un primer poemario que quedó ahí un poco en stand-by, perdido un poco en la distancia, y que tuvo efectivamente una pequeña edición que seguramente hay en el registro de propiedad intelectual de la Biblioteca Nacional, los 15 libros que exigía legalmente la biblioteca, ya porque tenía registro de propiedad intelectual, RPI, etcétera, todo lo demás. Y posteriormente a eso publiqué un par de libros pequeños de poesía, uno que se llamó Arquitectura Sencilla, que eran 48 poemas muy breves, no casi telegráficos, en la época en que todavía existía el telégrafo y todavía no aparecía el WhatsApp. Y luego de eso, Ediciones Documenta, antes de publicar este libro, tomó un pequeño libro que yo había escrito que se llama Versos para escribir sobre los muros de la ciudad, en que era una invitación. Quiero decir que también los orígenes del microcuento en Argentina, en Córdoba, digamos, son producto de un movimiento estudiantil y una reforma universitaria en la década de los 50, y los jóvenes empezaron a escribir, digamos, cuentos breves en los muros, y entonces a partir de ese día yo escribí estos versos para escribir sobre los muros de la ciudad, que fue un bestseller, y fue muy divertido porque en las ferias del libro se vendían como pan caliente, porque se hizo una edición pequeñita que la tiraban sobre un canasto, así como un souvenir, y costaba, por decir algo, 100 pesos. Entonces la gente pasaba y en vez de comprar un paquete de galletas, compraba un pequeño libro.
que el libro era bastante explosivo, así que cuando lo abrían se empezaban a preocupar por los contenidos que el libro tenía. Y ese libro tuvo 2 ediciones de 500 ejemplares, en esa época cada uno, eran 1000 ejemplares, y luego, como el equipo de documentas venía desde Italia, se habían regresado desde Italia, entonces hicieron contactos con la región de Bolonia e hicieron una edición de este libro y lo tradujo un pintor italiano que se llama Santo Catanuto, con el cual yo todavía mantengo correspondencia, y circuló con el diario Avanti, digamos, ¿no es cierto? Un día domingo, digamos, como regalo, como un souvenir del diario a todos sus lectores. Y luego se hizo en Francia también. Entonces tengo 2 ejemplares de cada libro de eso, ¿eh? Creo que la editorial ganó harta plata igual, pero bueno, pero así se escriben las historias de estos procesos. Y luego de eso, digamos, me involucré con la narrativa. Estoy terminando un par de novelas y con el microcuento, que al final terminé siendo invitado a diferentes lugares, como se supone como uno de los buenos microcuentistas nacionales, junto con Ramón Díaz de Querovich, con Diego Muñoz Valenzuela, con Lilian Elfe, con Pía Barro, y creo que yo pertenezco a esa generación de escritores, de narradores, en fin, digamos, y estoy muy agradecido de eso, porque además de ser socio de la Sociedad de Escritores de Chile, soy también miembro de número de la Corporación Letras de Chile, desde hace 4 o 5 años, y ahí, bueno, se cultiva mucho la narrativa más que la poesía. Son espacios diferentes, ¿no? Todos muy agradables. Voy a leer solamente 2 o 3 poemas, porque hay un vino de honor, para que podamos compartir y disfrutar juntos eso. Voy a cambiarme los lentes, porque de lo contrario no veo absolutamente nada. Y una vez que hagamos eso, vamos, como dije, a compartir un pequeño vino de honor. El vino de honor es para don Camilo. Sí, para don Juan Camilo, y qué bueno que usted me lo recuerda, porque tengo que hacer un reconocimiento especial. Don Edmundo Moll, quien está aquí acompañándome, es expresidente de la Sociedad de Escritores de Chile, y se me había olvidado nombrarlo y agradecer su presencia, como la presencia de grandes escritores de la Sociedad de Escritores. Ahí está Luis Hachín, Salvador Pastore, Álvaro Ricoe, Gamaliel Bravo, Eduardo Robledo, en fin, ya nombré a Víctor Hugo Díaz, uno de los destacados poetas chilenos contemporáneos, en fin. Horacio Eloy, por favor. Horacio Eloy, uno de los grandes poetas de la generación también de los 80. Bueno, a mis alumnos también, de los diferentes talleres literarios, y por acá tengo a grandes señoras amigas mías, Violeta, Lucrecia, bueno, han venido Pedro, en fin, Gustavo, Adriana Bodanovich, que es media pariente de Mariela Río, ¿no? Y es tía de la Paulina Bodanovich también. Bueno, voy a leer el poema Calle, que se me anticipó, Isabel, pero es que me gusta igual, ¿eh? Calle, creo que es uno de los mejores, así que Calle. La calle es una fotografía de archivo donde se registra invisible el paso del hombre. Se presume el tránsito de Dios en citroneta. La calle es un disparo imaginado que proyecta la razón de los destinos hasta el próximo semáforo. Aquí se detiene la memoria a observar cómo transitan los pájaros desde la niebla, iluminando con su breve inteligencia las luces de un farol que continúa anclado en las sombras. El que sigue, nube. Habito sobre una nube que me refugia del odio. Me sumerjo en el agua de su cándida textura cuando los cuervos se aproximan con su discurso de muerte, y asumo que soy un pez que se desliza sigiloso a través de un círculo de infinitos sentimientos. Habito en una nube que me refugia del miedo. Me desplazo entre la nieve que la envuelve como un copo de merengue frente a la mirada de una idea que presiona por nacer. Y sonrío convirtiendo mis temores en sueños. Habito en una nube que me refugia del dolor. El tiempo la hará descender y mi cuerpo caerá sobre la tierra
con una lluvia de asombros. Así es el ciclo, de la materia a la metáfora hasta quedar convertida en palabra. Espacios perdidos, y este es el último, porque queremos ofrecer el libro, así que no lo puedo leer todo. Espacios perdidos. Existían otros espacios fuera del tiempo, espacios absurdos donde las estrellas iluminaban la conciencia de la vida y las nubes irradiaban conceptos que convertían las palabras en agua. Así, la naturaleza en su inconsciencia sembraba emociones sobre un horizonte inconcluso. Las ideas se quedaban dormidas. Cada ciclo tenía su origen en la dinámica del fuego del viento. La materia era una simple abstracción de alguna razón en desvarío. Aquí nació la vida, con su secuela de muerte, atrapada por la pereza del tiempo, que no trasciende lo obvio y multiplica las tardes. El segundo fulminó al espíritu poético y los procesos se diferenciaron del hombre. Apareció la rutina y de un extenso bostezo la conciencia se quedó definitivamente dormida. Y por tentación voy a leer el último. Estos poemas tienen que ver con la posmodernidad, porque fueron escritos en la década de los 90, cuando se produce un cambio estructural y se genera la revolución de las comunicaciones. Y entonces viene todo el proceso de instantaneidad, y entonces yo siento que esta invasión electrónica, tecnológica, científica, de alguna manera iba gradualmente aplastando al hombre, a sus expresiones artísticas. Entonces es un discurso crítico frente a ese proceso que uno no tiene cómo controlar. Época. La cabeza suena como un cascabel que anuncia el advenimiento del próximo sueño. La imaginación fue un invento de la tierra. En esa época los astros eran visiones de contenido y las estructuras simples semánticas de sus orígenes. Se me fue la hoja. Simples semánticas de sus orígenes. Aquí nació la vida, con su secuela no. Ahí se enredó, ¿no? Ahora sí. No quería que leyera este poema. De los espacios cóncavos, la certeza como principio de la luz, la caída vertical de los mitos y los miedos que aparecen de la exageración de los conflictos y la tarde. Y antes de terminar, pífienme por favor, no me hablan. Antes de terminar, quiero decir que este libro, sin duda se me escapó, está dedicado a Hernán Miranda Casanova, uno de nuestros grandes amigos y uno de los grandes poetas chilenos contemporáneos. Y creo que es notable, digamos, que haga este reconocimiento al cierre. Qué bueno que haya ocurrido de esta forma, porque Hernán Miranda fue durante varios periodos miembro del directorio de este círculo en el cual hoy día estamos presentando el libro, como el encargado de cultura. Y dentro de sus labores le dio una dinámica especial al Teatro Camilo Enríquez como proyecto, y de ahí se encadenó el teatro y otras expresiones artísticas. Por lo tanto, yo trabajé con él en su equipo como miembro integrante del Departamento de Cultura alrededor de 3-4 años. También estuvo en este proyecto Jorge Montealegre y otros poetas que fueron invitados a este espacio. Por lo tanto, digamos, un homenaje a él en este minuto, en este espacio en el que él vivió prácticamente durante largos años. Creo que es más que merecido y el aplauso es para él. Muchas gracias, ¿no? Y como mi amigo se tomó la copa de vino, Juan Camilo, los invito a un pequeño cóctel en el sector izquierdo. Oye, pero no ofrece la palabra, ¿no? Ah, bueno, ya, le ofrezco la palabra por el mundo. Es una hora más nomás. Ya. No va a ser tanto. La gente tiene seda, pero Por favor, adelante, Mundo Móvil, ¿eh?
Oye, no. Quería hacer un leve comentario. ¿No? Quisiera En realidad, no, sí, así fuerte. ¿No? Yo en realidad ya no pregunto, solamente comento. Pero me refiero a algo que dijo Mariela que es muy interesante. Él habló respecto a este libro y habló de la travesía. ¿Ah? La travesía, yo la entiendo aquí en este libro como el proceso de crecimiento del escritor, ¿no es cierto? El viaje por la palabra, el viaje también por los distintos géneros. Pero también encuentro ahí, a propósito de la nostalgia, que hay una conexión con tu padre. Tú leíste, ahí se leyó brevemente algo, lo que dijiste de tu padre. Tu padre fue un emigrante. Tú una vez en las magníficas tertulias que hacemos en la Sociedad de Escritores de Chile, tú una vez contaste una historia muy hermosa de tu padre, que era como un pequeño cuento realmente, muy hermoso. Entonces yo veo ese reflejo, esa nostalgia también en este libro, que es un libro, claro, sobre el amor, pero no entendido como el amor simplemente de pareja, sino que el amor como una expresión total, una expresión humana, que rescata eso y rescata la memoria. Eso nomás quería decir para ser breve. ¿Eh? Correcto, muchas gracias. Mira, en realidad yo efectivamente hay dos poemas, uno que está dedicado a mi padre, que fue un inmigrante griego que llegó, que nació en 1898 y que combatió a los 14 años en la Primera Guerra Mundial. Lo enrolaron, él arrancó a Francia, a París, lo detuvo la policía política, lo devolvió a Grecia y lo enrolaron como militar y combatió en lo que se conoció como la Guerra de los Trincheras. Por lo tanto, mi padre tenía una mano inválida, producto de una ráfaga ametralladora, digamos, en esos cruentos enfrentamientos del periodo. Y entonces vivió ahí, se casó, tuvo un primer matrimonio con dos hermanos míos de su primera esposa, y cuando venía la década del 40, 42, se dio cuenta que venía la Segunda Guerra Mundial y ya estaban condenados, eran reservistas. Entonces decidieron partir como inmigrantes y la primera travesía fue con otro griego, Cristian Toniades Meleti, que también hizo, como todos los griegos, empresarios micreros, como los Marinaki, eran todos micreros. Y entonces llegaron a Panamá, donde residieron durante una década, y posteriormente mi papá llegó a Chile el año 51, para ser exacto, ya tenía 53 años, y aquí conoció a mi madre, que era una distinguida señora de origen campesino, que provenía de Linares, del interior de Linares, de un pueblo que se llamaba Longaví, y que había quedado huérfana después de que sus padres habían muerto intempestivamente por un cáncer, y conoció a mi padre y se conocieron, y tenían 30 años de diferencia. Mi papá tenía 51 años cuando la conoció, mi madre tenía 25, era un poco más. Pero se casaron y tuvieron un espléndido matrimonio, y de ese matrimonio nació Gregorio y una hermana que tiene 4 o 5 años menos que yo, que se llama Afrodita, Artemisa. Y nada, y ese es el pequeño núcleo familiar nuestro, digamos. Y mi padre fue un hombre de una enorme, un intelectual prácticamente autodidacta. Mi padre combatió en la guerra, no tenía educación, no alcanzó a terminar su enseñanza básica. Por lo tanto, digamos, fue aprendiendo, pero hablaba cerca de 5 idiomas y hablaba también lo que se conocían como los dialectos, no me puedo acordar cómo se llama el nombre, que son los lenguajes que se usan entre las fronteras. Y como él nació en el pueblo de la Castoría, que estaba en frontera con Rumania, ahí se hablaba, digamos, un tipo de lenguaje que era una mezcla de griego y rumano. Ya, entonces hablaba como 5 de ese tipo de dialectos además, y se convirtió en un gran lector. Ya, era un hombre, digamos, que yo en mi casa, a los 12 años, en mi casa había cerca de 2.000, 2.500 libros, en un pequeño apartamento, porque no existía la televisión, existía la radio solo a transistores que se escuchaban ciertas horas. Entonces los fines de semana mi padre trabajaba mucho durante la semana, pero los fines de semana tenía 6, 8 horas de lectura después del almuerzo. Así que yo creo que todas las referencias que tienen que ver con mi vinculación con la literatura, y sobre todo con la literatura europea, porque le diga literatura anglosajona,
y ahí conocí yo a Morris West y a una cantidad de autores de esas características, y los conocí antes de conocer literatura chilena, y después conocí la literatura nuestra cuando ya entré al colegio en términos formales. Eso es, y no quería leer los poemas de mi padre porque son muy emotivos, y la idea es que esto sea, no sé, un momento de encuentro, celebración, con una gran cantidad de escritores, con una gran cantidad de alumnos medio integrantes que son espléndidos profesionales. Por lo tanto, el marco, mis queridos amigos del barrio Yungay, que nos invitan siempre a la literatura en casa del barrio Yungay, que encabeza mi amigo el Pepe Osorio, que no pudo venir, pero está por allá atrás la Loreto Figueroa, digamos, ¿no es cierto?, que además es directora de un colegio de Belén Educa, y una cantidad de prominentes también vecinos de ese barrio. Así que la mixtura es bastante interesante, y ahora despidámonos para que podamos compartir un vino de honor, digamos, y muchas gracias por venir. Gracias.